Bien, la idea entonces es hacer una propuesta de algunos ejercicios de asíntotas. Este PDF que les preparé tiene 4 páginas, pero obviamente con espacios para ir resolviendo los ejercicios. Es un salpicado de algunos de los ejercicios de la práctica, pero como ustedes habían hecho muy poco de asíntotas, me parece que venía bien el hecho de hacer algo primero de eso y después seguir con derivadas. Bueno, el primer ejercicio nos pide calcular el límite cuando t tiende a infinito de esta expresión, donde numerador es una función que no es polinómica. Ya, digamos, a lo mejor uno puede pensar que todas las estrategias que yo conocía cuando tenía división de polinomios pueden no funcionar, pero la idea es que vamos a hacer algo parecido. Fíjense, cuando t tiende a infinito, uno se pregunta, bueno, ¿a qué tiende el numerador y a qué tiende el denominador? Cuando t es muy, 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 muy grande, la raíz de t es muy grande, t cuadrado es muy grande, entonces uno lo que puede llegar a decir es que este numerador tiende a infinito y el denominador, que es 2t menos t cuadrado, pensemos un poco en su gráfica. 2t menos t cuadrado es una función cuadrática, ¿no es cierto? ¿Con qué ramas? ¿Hacia arriba o hacia abajo? La gráfica de la función denominador. 2t De menos, abajo. claro, con ramas hacia abajo, porque t cuadrado, quien es el que tiene el término al cuadrado, tiene un menos 1 adelante. Entonces, pienso una función cuadrática con ramas hacia abajo. Cuando t tiende a infinito, ¿a qué tenderá esto? Piensen un poco también en su propia gráfica. Hago acá como un croquis, ¿no? Va a valer 0 en 0, en 2, ramas hacia abajo. Hago un croquis de la función de abajo, ¿no? Entonces, cuando x tiende a ser muy, 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 muy grande, ¿esta expresión a qué tiende? El menos infinito. Menos infinito. Es menos infinito. Bueno, ¿para qué hago eso? Y para darme cuenta que aparece un infinito dividido menos infinito, que es una indeterminación. Cada vez que hay una indeterminación, que necesito romperla, a ver si puedo decir, bueno, al final este límite pasa esto. Hoy, en esta situación, no sé qué decir. Entonces, ¿qué hago? Trabajo sobre ese límite con alguna estrategia algebraica. ¿Cuál es la estrategia que viene bien? La idea sería calcular el límite cuando t tiende a infinito de sacar t cuadrado factor común de arriba y t cuadrado factor común de abajo. Y que quede lo que quede. Por ejemplo, si yo saco t cuadrado de arriba factor común, ¿este raíz de t en qué se transforma? Fíjense que tiene que tener t elevado a algo, de tal manera que cuando yo lo multiplique por t cuadrado me vuelva a quedar este raíz de t, que saben que raíz de t es t a la 1 medio. O sea, lo que queda acá es 1 medio menos 2. Ese va a ser el exponente que queda cuando yo saco t cuadrado. ¿Estamos? Siempre pasa, si yo tengo a más b y digo, voy a sacar eh, c factor común de ahí. Y sí, yo digo, sí sé dónde está ahí. No importa, lo puedo sacar. ¿Qué hago? Hago c y acá a sobre c más b sobre c. Esa estrategia siempre es válida. Entonces, en ese numerador, lo que estoy pensando es en eso. ¿Eh? Estoy pensando en sacar t cuadrado, aunque no pareciera que fuese t cuadrado algo que yo quiera sacar. Entonces, ¿cómo es la estrategia? Dejo t a la 1 medio y le resto el exponente que tiene que ver con el exponente que saco acá adelante. Después más 1, porque de t cuadrado saco t cuadrado y me queda un 1. Abajo es más fácil, me quedaría 2 sobre t menos 1. Esto es puro manejo algebraico. Esto no es que yo no sé límite, no sé derivada, no sé. No, es puro manejo algebraico. De esa manera, uno qué es lo que logra, que el t cuadrado se vaya y quede básicamente esto, límite cuando t tiende a infinito de 2 sobre t menos 1 acá abajo y arriba tengo t a la 1 medio menos 2. En definitiva, es t a la ¿cuánto? Cuadrado. No, es t a la
1 medio menos 2. ¿Cómo queda el exponente? Menos 3 medios. Sí. Y ponerlo o sea, t a la menos 3 medios es lo mismo que escribir 1 sobre t a la 3 medios. Que me conviene verlo así, más 1. Una vez que lo No, tengo, no entendí. esta parte de t, Ah, así, es 1 medio menos 2. claro, Ah, 1 medio, de ahí sale el menos 3 medios. Pero no me conviene dejarlo con la potencia negativa porque necesito ver el t acá abajo. Cuando ahora lo reescribo de esa manera, ahí quedó esta línea media feuchi. ¿Qué pasa ahí? Digo, a ver, y cuando ahora t tiende a infinito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto cuando t tiende a infinito? Es Se vuelve a 1. 0. Claro, tiende a 0, porque es 1 dividido algo que tiende a ser muy, muy, muy grande. Esto tiende a 0. Lo mismo acá abajo. Cuando t tiende a ser un número muy grande, 2 sobre t tiende a 0. ¿Cuál es el resultado final del límite entonces? Menos 1. Claro, 0 más 1, 1 sobre 0 menos 1, menos 1, o sea, menos 1. ¿Tá? Y a veces pasa que uno dice, ¿habré hecho bien las cosas? Bueno, voy a GeoGebra. Acá tengo cargadas varias funciones de las que vamos a usar. La función es esta. Fíjense que la función tiene una raíz cuadrada dando vueltas, o sea que naturalmente los valores de la x tienen que ser mayores que 0, porque si no, no podría ser bueno, mayor es igual que 0. Pero bueno, después hay que ver con el denominador a dónde esto se anula, y bueno, hay lugares problemáticos. La función en 0 no va a estar definida, no va a estar definida, en este caso en 2 tampoco, pero yo ya sé que no tendría sentido para esta función calcular el límite cuando x tiende a menos infinito. Y bueno, y cuando hago la gráfica, a ver, digo, me voy como yendo para allá, para allá, para allá, para allá, y digo, a ver, ¿cuál será la asíntota? Entonces acá GeoGebra lo que tiene es la posibilidad de escribir asíntotas, acá, y selecciono esa opción, y donde dice objeto, lo que pongo es el nombre de la función con la cual va a estar asociada, que es la f. Cuando hacemos Enter, me marca las asíntotas que tiene. Una asíntota es y igual a menos 1 y la otra es una asíntota vertical que es x igual a 2. Bueno, no es algo que me interese ver la asíntota vertical, ¿no es cierto? Me está pidiendo calcular el límite a infinito. Y bueno, el límite a infinito tiene que ver con que después aparece una asíntota horizontal, que quién es y igual a menos 1. Entonces acá puedo corroborar de alguna manera si la cuenta que yo hice estuvo bien o no. Entonces, en un ejercicio de parcial donde todo se mezcla y se involucra, gracias a esto yo lo que voy a poder decir es que esta función, por lo tanto, y igual a menos 1 es una asíntota horizontal de la gráfica de esta función. ¿Sí? Bueno, para la función g, dice límite cuando x tiende a infinito, de esta expresión donde, bueno, ya nada, ningún polinomio aparece ahí. Es una división entre expresiones donde la e a la x tiene como el protagonismo, pero bueno, vuelvo a ver qué pasa cuando x tiende a infinito. Lo mismo que hice antes, al principio. Cuando x tiende a infinito, digo esto. ¿A qué tiende? X es muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. ¿A qué Menos tiende? infinito. Menos infinito. ¿Por qué? Porque es e a la x, que tiende a ser muy, muy, muy grande. Entonces el menos de adelante lo cambia a menos infinito, y que a eso le sumo un 1, la verdad, no hace ningún tipo de problema. O sea que todo el numerador tiende a menos infinito. ¿A qué tiende el denominador cuando x tiende a infinito? Más infinito. Exacto, ¿no? A la x de nuevo tiende a infinito, la multiplico por 2, tiende a infinito, y le sumo un 1, tiende a infinito. De nuevo, una indeterminación, no sé qué va a pasar, tengo que trabajar la expresión. ¿Cuál es la propuesta? Muy parecida a la anterior. Ahora lo que yo voy a sacar es, en este caso, voy a sacar e a la x, factor común de arriba, y voy a sacar e a la x, factor común de abajo. ¿Qué pasa si yo saco e a la x, factor común de este numerador? ¿Cómo me queda este término que acompaña?
1 sobre e a la x menos, menos 1. exacto. Y si no estoy convencido de eso, ustedes saben que yo distribuyo de nuevo y me tiene que quedar la expresión original. Siempre es una manera de corroborar. ¿Qué pasa si abajo hago lo mismo? Saco e a la x, factor común, ¿cómo me queda el término que acompaña? 1 sobre e 1 más 2. Ah, sí, más 2, claro. ¿no? Distribuyo por las dudas, digo, ah, sí, me da lo mismo que antes. Bueno, ¿eso para qué se hace? Bueno, para cancelar e a la x. Y entonces uno termina calculando el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre e a la x menos 1 sobre 1 sobre e a la x más 2. Bueno, ahí vuelvo a pararme y digo, a ver, ¿a qué tienden estas cosas? Cuando x tiende a ser muy grande, e a la x tiende a ser muy grande. Entonces, este recíproco, ¿a qué tiende? Infinito. No. 0. Piensen, Ah, claro, piensen así como más tranquilos. E a la x es muy, muy, muy grande, su recíproco tiende a 0. Este tiende a 0. ¿Este a qué tiende? Casi Bueno, siempre que vemos eso es porque tiende a 0 en los claro. límites infinitos. Bueno, entonces otra vez, parecido a lo anterior. El numerador completo, ¿a qué tiende? Perdón. El numerador completo, ¿a qué tiende? No, Menos 1. menos 1. Porque esto tiende a 0, menos 1, 0, menos 1, menos 1, dividido. ¿A qué tiende el denominador? Todo el denominador, ¿eh? Todo el A denominador. 2. A 2, porque esto tiende a 0, más 2, 2. Bueno, menos un medio. Bueno, sí, iba a poner igual a menos un medio, ya está. Eso, menos un medio. Y ahí se terminó. Y en todo caso, lo que sí puedo decir, si alguien me preguntara, es que este límite, cuando x tiende a infinito, si me da menos un medio, lo que hace es que aparezca la recta y igual a menos un medio como asíntota horizontal. Y yo voy a hacer una pregunta más sobre este ejercicio. Voy a correr esto un poquito para abajo. Correr esto un cachitín para abajo. ¿Qué pasa si yo les pregunto, porque esta función amerita, que calculemos el límite cuando x tiende a menos infinito? De la misma función, la copio igual. 1 menos e a la x, 1 más 2e a la x. Empiezo ahora con ese ejercicio. Lo estoy incorporando ahora. Bueno, digo, bueno, a ver qué pasa. Cuando x tiende a menos infinito, voy a cambiar acá con este azul. Cuando x tiende a menos infinito, ¿a qué tiende a la x? Más infinito. No. Ah, bueno. Recuerden la gráfica, e a la x. Háganse un croquis en tiende a la cabeza. 0. Tiende a 0. ¿Está bien? E a la x viene por acá, por acá, por acá, por acá. Cuando x tiende a ser muy pequeño, negativo, esto tiende a 0. O sea que esto también tiende a 0. Y entonces todo el numerador, ¿a qué tiende? Todo su Ah, numerador bueno. tiende a 1. ¿Y a qué tiende todo su denominador? A 1. También a 1. O sea, 1. No es que es todo igual. No es que yo cambié infinito por menos infinito y el resultado, nada, se hace igual. No, todo depende de cómo sea el análisis inicial del cálculo del límite. Entonces acá lo que sí veo es que aparece otra asíntota horizontal. En este caso, y igual a 1 también va a ser una asíntota horizontal de la gráfica de la función. Bueno, ustedes saben muy bien que cuántas asíntotas horizontales distintas puede llegar a tener la gráfica de una función, a lo sumo 2. Bueno, este tiene 2. Y para corroborarlo, voy a dejar no visible la primera función, esta tampoco. La gráfica es esta, ¿no? Rarísima. Entonces, bueno, pongo de nuevo asíntotas y ahora la función con la cual estoy asociada es con la g y me marca las dos.
I igual a menos 0,5, I igual a menos 1/2 e I igual a 1. Las dos que nos habían dado nosotros. ¿Mm? Usen todos los recursos que tienen cuando están estudiando. Todos. Bueno, voy a ir así, ¿no? Medio como rapidongo para aprovechar el tiempo. Encuentra las asíntotas horizontales y verticales de la gráfica de esta función. Este ejercicio fue un ejercicio que yo lo había querido hacer en una clase, la clase terminó y a la clase siguiente empecé con el archivo que seguía. Y este ejercicio como que quedó ahí, latente, no lo habíamos podido terminar. Voy a tomarme ahora el tiempo para poder hacerlo porque el ejercicio pide encontrar las asíntotas horizontales y verticales de la gráfica de esta función. Ejercicio clásico de un parcial. Entonces, ¿cómo empieza esto? Primero tengo que saber quién es el dominio de la función. ¿Quién es el dominio de la función? ¿Hay algún número real que me traiga algún problema? Sí, hay un número. ¿Cuál? Y que 5 3x tercios. menos 5 igual a 0. O sea que es cuando No x sé. vale 5 tercios. 5 tercios. Después acá arriba, si bien hay una raíz cuadrada de, y tengo que tener ahí un cuidado, resulta que todo lo que está adentro, el radicando, lo que queda es siempre positivo. O sea que esta parte no me trae ningún problema. O sea que el dominio de la función es R menos 5 tercios. Entonces este 5 tercios, ese x igual a 5 tercios, va a ser un candidato a observar cómo se comporta la función a la derecha o a la izquierda para ver si a lo mejor ahí no hay una asíntota vertical. Entonces pensemos primero en ver si esta función tiene alguna asíntota vertical. ¿Cuál es el único lugar candidato a observar? Lo que pasa alrededor del 5 tercios. Y acuérdense que para que exista una asíntota vertical, en un punto, que es una recta vertical, bastará con analizar de la derecha o de la izquierda el comportamiento de la función y si alguno de esos comportamientos de la función es que tiende a infinito o a menos infinito, sí voy a tener una asíntota vertical. Entonces yo voy a proponer esto. Yo estoy parada acá, en el 5 tercios. Bueno, me voy a acercar por la derecha. Yo decido acercarme por la derecha. Se me ocurrió. ¿Eh? Entonces digo, a ver, límite cuando x tiende a 5 tercios de esta expresión. 2x² más 1 sobre 3x menos 5. Para que esto quede mejor en el análisis, yo voy a escribirlo así. Límite cuando x tiende a 5 tercios. Arriba lo voy a dejar igual, la raíz de, perdón, 2x² más 1. Me queda medio feucho eso. A ver si lo puedo escribir mejor. 2x² más 1. Y abajo voy a sacar el 3, factor común, para que quede bien visible que es en 5 tercios donde esta función tiene un problema. Entonces acá es donde hago lo mismo que hice al principio con los otros límites y es lo mismo que tienen que hacer ustedes con cada límite que se les presente. Antes de hacer nada, me fijo qué pasa con la tendencia. Entonces, en este caso, cuando x tiende a 5 tercios, ¿esto a qué tiende? ¿A qué tenderá? A un número. Claro, número que sale de hacer qué cuenta. 5 tercios al cuadrado por 2 más 1. Y la Y raíz a de eso todo le aplico eso. la raíz. Perfecto. Yo lo voy a escribir, ¿no? Bueno, esto tiende a este número. 2 por 5 tercios al cuadrado más 1. La cuenta la hacemos. Lo que me importa es que 0 no es. Es un número positivo. ¿Y a qué tiende el denominador? Pero, A 0. A 0. ¿Vieron que yo les dije me voy a acercar por la derecha? Nunca puse que me acercaba por la derecha. ¿Pero por qué? Cuando yo pongo límite con x tendiendo a 5 tercios, no está mal, pero cuando llego acá digo, ay, si esto tiende a 0, quiere decir que la característica de esta división es a más infinito o a menos infinito. La manera de decidir si es infinito o menos infinito es saber si esta tendencia a 0 es a partir de números que siempre son positivos o si son de números que son siempre negativos.
Entonces ahí, en ese momento, total es un ejercicio que yo estoy resolviendo. En ese momento digo, no, me voy a parar por la derecha, porque si ahora me paro por la derecha, me estoy acercando con números que de 5 tercios son más grandes. Entonces esta tendencia a cero es a cero con valores positivos o negativos. Esta diferencia, porque este es un 3, pero esta diferencia, x es un número que de 5 tercios es más grande, cada vez más cerca de 5 tercios. Esta diferencia se acerca a cero, eso es lo que estamos diciendo desde el principio. Pero es una diferencia que me da siempre números positivos o números negativos. Positivos. ¿Por qué, Mati? Porque la X siempre va a ser mayor a 5 tercios, así que cuando hagas la resta te va a dar un número positivo. Excelente, eso. Entonces, ya ahí digo eso. Y cuando digo eso, entonces este gran límite de este cociente, ¿cuánto me va a dar? Arriba tengo un número, Más infinito. claro. Abajo tengo algo que tiende a cero con valores positivos, esto es infinito positivo. O le ponen más o no, yo habitualmente cuando es más infinito no le pongo el más, si lo quieren poner, no hay problema. Ya que desde la derecha haya tenido este comportamiento, a mí me indica que la recta x igual a 5 tercios es asíntota vertical de la gráfica de la función. No estoy obligada a ver qué pasa desde la izquierda, porque ya por definición de asíntota vertical, desde uno de los costados me dio esta característica, listo, asíntota vertical. Se terminó. Paso a las asíntotas horizontales. El dominio de la función, que es este, realmente me permite poder tomar el límite tanto cuando x tiende a infinito como cuando x tiende a menos infinito. Entonces estoy obligada a hacer el planteo de los dos límites. Voy a calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión, ¿no? 2x² más 1 sobre 3x menos 5. Bueno, como siempre, ¿a qué tiende el numerador cuando x tiende a infinito? X es muy, muy grande, su cuadrado es muy grande, lo multiplico por 2 más grande todavía, le sumo un 1, es muy grande, que le aplique la raíz cuadrada hace que igualmente sea un número muy grande. ¿A qué tiende el denominador cuando x es muy, muy grande? ¿A qué tiende este? Infinito también. También infinito. Claro, pensarlo así. X es muy grande, muy, muy, muy grande. Lo multiplico por 3, más grande. Que le reste 5, ni cosquillas. Bueno, otra vez, aparece una indeterminación. Tengo que tratar de resolverla. Bueno, en este caso, la estrategia es la siguiente, porque aparece esta raíz cuadrada, ¿no? Arriba, arriba, dentro de la raíz, saco x² factor común. Entonces, si yo saco factor común x² de lo que está en el radicando, voy a tener 2 más 1 sobre x² adentro. Abajo, ahora la estrategia va a ser sacar x factor común. Entonces me va a quedar 3 menos 5x. ¿Se dan cuenta que antes la estrategia había sido sacar 3 factor común? Ahora la estrategia no es esa, es sacar x factor común. Todo depende del tipo de límite que esté calculando. La función era la misma, pero el trabajo que hago es diferente dependiendo del límite. Sigo un poquito. Esto es límite cuando x tiende a infinito de... Acá hay un producto. Aclaro, voy rápido a propósito, chicos. Quiero resolver ejercicios, si no, esto se extendería 4 horas y no es la idea, ¿no? Perdón por no hago tanto espacio. Es la raíz de este producto. Por propiedad, la raíz de un producto es el producto de las raíces. Entonces me queda la raíz de x² por la raíz de 2 más 1 sobre x². Sobre, x por 3 menos 5 sobre x. La raíz de x² ¿a qué es igual?
raíz de X. casi. Porque es, esto que está acá es siempre valor absoluto de x. Viste que uno tacha el cuadrado con la raíz, pero tiene que poner valor absoluto. ¿Se acuerdan de eso? Mm, Sí, si fuese al mm. revés, ahí sí podrías poner X. Claro, si el cuadrado hubiese estado afuera, sí podía dejar el x. Pero cuando el cuadrado está dentro de la raíz, eso es valor absoluto de x. Y entonces acá es donde tienen que prestar atención en lo siguiente. Como x es un número positivo, porque dice x tendiendo a infinito, sí estaría bien, ¿por qué no? Ah, cierto que tenía el verde. Decir que este valor absoluto coincide con x porque x estoy considerando que siempre es un número positivo por esto. Entonces puedo continuar mi desarrollo y decir que esto es igual a límite cuando x tiende a infinito de x por la raíz de 2 más 1 sobre x cuadrado sobre x por 3 menos 5 sobre x. Ahí sí cancelo la x con la x y sí puedo hacer ahora el cálculo del límite. Cuando x tiende a infinito, ¿a qué tiende el numerador? ¿A qué tiende este Raíz de numerador? 2. A raíz de 2, porque hago la tendencia, esto tiende a 0, 2 más 0, 2, raíz de 2. ¿A qué tiende todo este denominador? A 3. 3. Entonces, resultado final de esto, raíz de 2 sobre 3. ¿Qué quiere decir? Que la recta y igual a raíz de 2 sobre 3 es una asíntota horizontal de la gráfica de mi función. Bueno, ahora tengo que hacer el otro límite. Ahora tengo que calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de todo esto. 2x cuadrado más 1 sobre 3x menos 5. Como siempre, me fijo a qué tiende el numerador. Profe, Señor, vos en este ejercicio estás calculando las dos asíntotas horizontales y las dos asíntotas verticales. asíntota vertical tiene solo una, que es lo que Ah, hicimos al claro. principio. Entonces, una vez que el único lugar sospechoso en el que aparezca una asíntota vertical terminó resultando una asíntota vertical, ahora pasé a estudiar la existencia de asíntotas horizontales. Entonces, como la función tiene un dominio que me permite tomar valores de x tanto tendiendo a infinito como x tendiendo a menos infinito, tengo que obligadamente hacer los dos. ¿Ah? Claro. Entonces ahora, bueno, ya hice el límite con x tendiendo a infinito, ahora voy a hacer el límite con x tendiendo a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, ¿a qué tiende el numerador? Fíjense, el x es en valor absoluto muy grande, pero siempre es un número negativo. Pero bueno, acá está elevado al cuadrado y está multiplicado por 2. Número muy grande, más 1 muy grande. La raíz de algo que es muy grande tiende a infinito. ¿A qué tiende el denominador? Cuando x tiende a menos infinito. ¿A qué tiende? Menos infinito. Sí, señor. ¿Vieron que ya cambió? Acá era infinito, infinito, acá es infinito, menos infinito. Algo cambia. La forma en la que yo voy a trabajar el ejercicio va a ser idéntica a la que hice recién. Igual, igual, igual. Voy a escribir límite. Voy a escribir límite cuando x tiende a menos infinito y copiaría exactamente esto. Copiaría exactamente esto, o sea que voy a saltearme el paso del medio. Me va a quedar esto, la raíz de x cuadrado por la raíz de de 2 más 1 sobre x cuadrado, todo sobre x por 3 menos 5 sobre x. Y acá voy a decir lo mismo que dije antes. Esto es valor absoluto de x. Ahora, ¿en qué cambia acá? Los valores de x son siempre negativos.
Entonces, como los valores de x son siempre negativos, el valor absoluto de un número negativo es opuesto. Entonces, cuando yo cambio eso, porque amerita, bajo esta situación, fíjense cómo queda el cálculo del límite. El límite ahora va a quedar límite cuando x tiende a menos infinito de menos x por la raíz de 2 más 1 sobre x cuadrado, todo sobre x por 3 menos 5 sobre x. Sí es verdad que lo que voy a hacer es simplificar esta x con esta, pero a diferencia del paso anterior aparece un menos. Entonces este límite, ¿cuánto me va a dar? Cuando x tiende a menos infinito. Menos raíz de 2 sobre 3. Sí. Menos raíz de 2 sobre 3. Por lo tanto, la recta y igual a menos raíz de 2 sobre 3 también es una asíntota horizontal de la gráfica de la función. Tengo dos asíntotas distintas. En este, ¿se acuerdan que les hice hacer como esta cuenta que no la pedían, pero bueno, podía hacer en un ejercicio? También nos había dado sobre la misma función dos asíntotas horizontales distintas. Pero la presentación de la función fue totalmente diferente, era otra. Bueno, en este estilo, donde aparece esta estrategia de querer sacar un x cuadrado dentro de una raíz, así es como se tienen que manejar. Con este cuidado, porque dependiendo de si x tiende a infinito o x tiende a menos infinito, es si el valor absoluto de x lo reemplazo por x o por menos x. Bueno, recién ahí se terminó el ejercicio. Tiene una asíntota vertical y tiene dos horizontales. Creo que también la tengo cargada. Sí. Esta la saco, esta la saco. La gráfica de esa función, fíjense cómo es. Y si pongo asíntotas y la función se llama h, ahí aparecen todas. El x igual a el 5 tercios y el y igual a raíz de 2 sobre 3, el y igual a menos raíz de 2 sobre 3. ¿Mm? Bueno, este ejercicio que también está dentro de asíntotas horizontales es un teorema, perdón, es un ejercicio en el que se pide usar básicamente el teorema del sándwich. Acá se supone que hay una función f que no sabemos quién es, de la cual hay que calcular el límite cuando x tiende a infinito. Y lo que se conoce es que cuando empiezo a considerar valores de x ya más grandes que 1, la función que no conozco está entre estas dos. Entonces ustedes saben, por el teorema del sándwich, que si tanto la función que acota por debajo como la función que acota por arriba tiene el mismo valor de límite en la tendencia de la variable, es porque la función que está en el medio va a quedar encerrada en sanguchito y va a tener el mismo valor de límite que las otras dos. Entonces, la idea es justamente calcular, en este caso, el límite cuando x tiende a infinito de la función que acota acá arriba. 5 raíz de x sobre la raíz de x menos 1. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? Otra vez lo mismo. ¿A qué tiende el numerador? Cuando x es muy, muy grande, ¿a qué tiende el numerador? Infinito. 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 ¿A qué tiende el denominador? El denominador es la raíz de x menos 1. ¿A qué tiende cuando x es muy, muy grande? También a infinito. Bueno, indeterminación otra vez. Vamos a analizar qué pasa. Esto es el límite. Cuando x tiende a infinito de abajo, lo dejo como está. Y abajo la propuesta es la siguiente. Dentro de el radicando, saco x factor común. Si saco x factor común, acá me va a quedar 1 menos 1 sobre x. Corroboren, distribuyo, me queda lo mismo que tengo acá abajo. Y cuando reescribo un poco el denominador, la raíz de un producto es el producto de las raíces. Entonces me queda raíz de x por la raíz de 1 menos 1 sobre x. ¿Qué hago ahí?
¿Qué les parece que hago? Anulás raíz de x porque los dos están multiplicándose. Sí, señor. Ahí sí puedo. Si hubiese habido una suma acá, no. No se puede. Bueno, y cuando x tiende a infinito, y vuelvo al color negro, entonces ¿esto a qué tiende? ¿A qué tiende el numerador? Cuando ahora raíz de x ya no está. 5. 5. 5, porque es constante. ¿Y a qué tiende el denominador cuando x tiende a ser muy, muy grande? Esto de acá, a 0, 1 menos 0, 1, raíz de 1, 1. O sea, 5. Esta función, que es la que acota por arriba a la función f, cuando x tiende a infinito, tiende a 5. Esto funciona si la función que acota por debajo, cuando x tiende a infinito, también tiende a 5. Si no, no funciona nada esto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Límite, cuando x tiende a infinito, ahora de esta función. 10e a la x menos 21 sobre 2e a la x. Como siempre, me fijo, a ver, numerador. Cuando x tiende a infinito, todo este término, ¿a qué tiende? Un número muy grande, multiplicado por 10, y le resto 21. ¿A qué tiende eso? Infinito. Sí, señor. ¿A qué tiende el denominador? Ese es fácil, a infinito. Sí. Otra vez, infinito sobre infinito, tengo que trabajar la expresión. ¿Qué les parece que puede ser una estrategia acá a utilizar? ¿Qué hago? ¿Qué podría ser? Factor común. Mati, decime. ¿Cuál puede ser la estrategia? Quiero sacar algo factor común. ¿Qué saco? ¿Qué saco? Acá factor común es a la x. Sí, señor. E a la x y me queda de acá 10 menos 21 sobre e a la x. Y abajo en realidad no tengo nada que sacar porque es 2 por e a la x. Entonces, ¿qué hago? Uno ya se va dando cuenta, chan, se simplifica y me fijo que me da el límite. Por las dudas paso por el paso intermedio de escribir esto. Esto es 10 menos 21 sobre e a la x, todo sobre 2. ¿A qué tiende esto? ¿A qué tiende el numerador? Si no esto, ¿a qué tiende esto? 21 dividido e a la x, con x siendo muy, El muy grande. numerador tiende a 10 y el denominador tiende a 2, o sea, también Claro, tiende a 5. o sea, esto es lo que tiende a 0, lo que hace que todo, el numerador, como vos decís, tienda a 10. Y 10 sobre 2 es 5. Entonces ahora sí, una vez que hice esa corroboración, digo, por lo tanto, el límite, cuando x tiende a infinito de la función, que no sé quién es, pero que quedaba encerrada en sanguchito por estas dos, es 5. Y se termina el ejercicio. Y no tuve la necesidad de conocer a la f. Está entre esas dos. Bien. Es esto un poco el mundo de todo lo que fue asíntotos. Vamos al mundo de derivadas con esos primeros ejercicios donde la cuestión está en recordar la visualización de la geometría. La derivada de una función en un punto, recuerden, si yo tengo que calcular f' en un valor de x, la derivada es el límite de un cociente incremental. Esa es la definición básica. Que después uno vaya aprendiendo las reglas de derivación, fantástico, porque a nivel de práctica es lo mejor que me puede pasar. Pero yo tengo que recordar que la derivada es el límite, cuando h tiende a 0, de f en x más h menos f de x sobre h. Puede no existir, ¿no? Sí existe, porque puede pasar que el límite del cociente incremental no exista. Después también recuerden que el mismo f' también se podía calcular a partir de esa otra forma, límite cuando z tiende a x de f de z menos f de x
sobre z menos x. Es idéntico. Cualquiera de los dos es totalmente lícito. ¿Qué significaba el valor de la derivada en un punto? ¿Qué significaba? Si yo hago f' en un numerito, x0, este numerito, ¿qué representa? Es un número. ¿Qué representaba la derivada de la función en un punto? ¿No era la pendiente de la recta tangente? Pendiente, la pendiente de la recta tangente. Y cuando uno dice recta tangente, ¿es recta tangente a qué, no? Tangente a la gráfica de la función en el punto de coordenadas x0, f en x0. Todo eso es lo que representa la derivada. Tengo que decirlo así, porque a veces se quedan con esa noción de la derivada representa la pendiente. Eso solo es haber dicho el 20% de la frase real. Y decir la pendiente de la recta tangente es haber dicho el 50%. Tengo que decir todo. Bueno, entonces, una vez que hicimos ese recordatorio, dice este ejercicio, que también son todos los extractos de la práctica, ¿no? Dice, para la función cuya gráfica está dada, ordene los números siguientes en orden creciente y explique su razonamiento. O sea, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 números. Que, no, salvo este que es 0, los otros 4 voy a poder hacer un estimativo de lo que valen dentro de lo que es la propia gráfica de la función. Entonces, ¿en qué consiste esto? Voy a -2. Voy a hacer colores. Voy a x igual a -2. G', si la función se llama G, G' en -2 es el valor de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de coordenadas -2, f de -2. El punto está acá. Hago un mini dibujito de su recta tangente. La pendiente de esa recta coincide con G' en -2. Este ya lo tendría como visualizado acá. No tengo ni idea cuál es el valor de la pendiente. Al menos lo que sí sé es que un número positivo es, ¿no? Después viene acá. G' en 0 y G' en 0 es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto 0, f de 0. Bueno, nos pareciera que la recta tangente es así. Pero la pendiente de esta recta, ya sé que qué signo tiene. Negativo. Digo, este ya lo tengo interpretado. Después vamos con este color amarillo. G' en 2. Y G' en 2, y hago un croquis, qué sé yo, medio como grueso esto, ¿no? Ahí. Ya tendría el valor de la pendiente de esa recta. Y después, G' en 4, vengo por acá, acá. Tengo la pendiente de esta recta, la pendiente de esta, la pendiente de esta, la pendiente de esta, al menos en una idea de quiénes son positivas, quiénes son negativas. Bueno, ¿quién de todas estas pendientes es la más chica de todas? La de G' en 0. Sí. Entonces, G' en 0, me parece que voy a necesitar más espacio, esperen. La voy a ordenar acá abajo. G' en 0 va a ser el número más chico, porque es negativo. Este ya está, este ya lo tenemos. De todos estos 4 números que me quedan, ¿quién le sigue en el orden? El 0. El 4. 0. No, el 0, porque es 0. El número 0, a propósito Ah, te he puesto el número 0. Ni siquiera es no, G'. no, perdón, pensé que decía la otra más chica de Bueno, las 4 funciones. claro, claro. Bueno, ahora dale. Después, ¿quién viene? De la celeste, la amarilla y la roja.
¿Quién es la más chiquitita en pendiente? La La roja, roja, ¿no? la roja, ¿no? G' en 4, esta ya está. Y me queda entre esta amarillita y esta celestita. ¿Quién es la más chica en pendiente? La que tiene mayor pendiente es la más inclinada. Entonces digo, ¿cuál es la menos inclinada de estas dos que me quedan? De la celestita y la amarilla. La amarilla, ¿no? En 2. Claro. G' en 2. Este ya lo descarté y bueno, ahora me queda este. G' en menos 2. Este sería el orden. ¿Mm? Ese sería el orden. Estimado en función de los dibujos que yo hice, ¿no? Porque no tengo mucha información. Profe, no entendí por qué está 0 solo. Ah, porque te lo pusieron a No. propósito. Te dijeron, bueno, ordename estos 5 números. 4 veces Ah, 5 es G' en algo y este a propósito te lo ponen en 0 para que te equivoques haciendo cualquier cosa. claro, claro. Bueno, no, no es para que te equivoques, no, un número más para ordenar. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora venimos en este O sea, ejercicio. estaría entre las pendientes negativa y la positiva del 0. Sí, Justo claro, ahí en el... eso, exactamente. Bueno, este ejercicio dice, relaciona el gráfico de cada función dada en estos 4 apartados con los gráficos de sus derivadas. Es decir, que estas que están acá serían las f y estas que están acá serían las f'. Lo que tengo que hacer es relacionar quién con quién. Entonces, en general, yo lo que siempre suelo ver es de la f, ¿no? ¿A dónde veo puntos donde la derivada no exista? ¿Y a dónde veo puntos, por ejemplo, con derivada nula? Que cuando voy a tener derivada nula es porque la recta tangente va a ser horizontal. Donde no exista la derivada es porque hay puntos angulosos, puntos de discontinuidad, puntos de recta tangente vertical. Eso es todo lo que yo sé de la teoría. Entonces creo que yo voy a empezar con este, la función b. Fíjense que esta función hay un par de puntos en los cuales al tener un punto anguloso, la derivada no va a existir. Entonces, de las 4 que tengo acá posibles para asociarle como gráfica de su derivada, ¿cuál parece ser cantada, que es la que tengo que elegir, porque no va a existir la derivada? Es la 4. Esta. Además, una vez que vi eso, digo, a ver, voy a tratar de convencerme de que sigue funcionando. Me refiero a esto. Para este numerito, que no sé quién será, lo llamo a este lo llamo B, entonces acá tengo el A y acá tengo el B. Lo que veo es que a la izquierda de A, la función es lineal. Y si la función es lineal, la función derivada coincide en un valor que es constante igual a la pendiente de esta recta. Esta función, que es lineal, ¿qué tipo de pendiente tiene? ¿Positiva o negativa? Por el tipo de inclinación que tiene esta recta. ¿Sería una recta con pendiente positiva o negativa? Negativo. No, Mati. Si es creciente la función, una función Ah, no vi que marcaste del menos infinito a la. Pensé que era entre el A y el B. Sí, no, 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 acá. positiva. Positiva. Positivo. Entonces, claro, si la pendiente de esta función lineal es positiva, su derivada va a ser constante igual al valor de esa pendiente. Y fíjense que acá eso coincide. Constante, un número positivo. No sé cuál es el número positivo, pero positivo. Fíjense ahora sí, Mati. Entre A y B, la recta tiene una Y pendiente ahora es negativa. negativa. Y me fijo acá, entre A y B, esta función f' realmente es constante con un valor negativo. Bueno, ya está, ya me reconvencí. Y si quiero convencerme más, para valores de B para valores de X que sean más grandes que B, otra vez la función vuelve a ser lineal con pendiente positiva. Y tengo esto. O sea que todo fue realmente coherente. Entonces B se va a relacionar con la 4.
Una vez que hice eso, bueno, a ver, seguiré buscando a ver qué cosa puedo asociar. Fíjense esta función. Esta. La D de dedo. Esta función, la voy a hacer un poquito más grande. Esa función, yo ya estoy viendo que tiene una recta tangente horizontal ahí, una recta tangente horizontal ahí y otra acá. O sea que al momento de elegir la derivada, voy a tener que tener 3 numeritos donde la derivada valga 0. De las 3 que me restan, ¿cuál podría ser la Tercera. candidata por tener 3 lugares que cruzan al eje X? Esta. Entonces yo voy a relacionar la D con esta. Y fíjense, por supuesto, puedo hacer otra vez lo mismo, tratar de convencerme, este ya fue elegido también, también. Puedo tratar de convencerme, fíjense que acá, para este numerito, que sería este sería este en la derivada, la función es una función en donde las rectas tangentes van a tener todas pendientes positivas por el tipo de inclinación. Entonces, para valores de x que sean más chiquitos que este en el que me pongo, la derivada tendría que ser positiva, que es lo que sucede acá. Para valores que están a la izquierda de este numerito, la derivada es positiva porque su gráfica quedó por arriba del eje x. Entonces, bueno, nada, me fui como convenciendo de que esto es correcto. Ahora me quedan estas dos. Vamos con este. Otra vez, acá lo que veo es que hay una recta tangente horizontal acá y una recta horizontal ahí. Hay 2 numeritos en los cuales la derivada tendría que valer 0. De estas 2 que me quedan por seleccionar, ¿cuál de las 2 me parece que se va a asociar con la A? El 2. Con el 2. Serían estos 2 puntitos donde la derivada vale 0. Y puedo ir convenciéndome, fíjense que a la izquierda de este número, todas estas rectas tangentes que puedo ir construyendo van a ser todos números relacionados con su pendiente, números negativos. Y bueno, acá la derivada es negativa. Esto ya está. Y bueno, lo que me quedó en el descarte sin hacer demasiado análisis es este con este, ¿no? C, que se relaciona con el I, pero bueno, no está mal corroborarlo. Fíjense que esta función C tiene una sola recta tangente horizontal, justamente la derivada pasa justamente por el eje X una sola vez, y bueno, ir viendo el tema de las pendientes, dónde es positiva, dónde es negativa. Es importante tener esta visualización, sirve un montón para ir afianzando cada vez más el concepto de derivada. Bien, acá, ejercicio 11. Se proporciona la gráfica de la función y dice, establezca con argumentos los números en los cuales la función no es derivable. Vamos con el primero. La función A. Acá. Vamos a hacer ahí como una separación. ¿Dónde veo? Acá sería -2, esto sería -3, esto es -4. ¿Dónde parece que la función no va a ser derivable? El -4. El -4 no deriva, bueno, ya se supone que eso es lo que me está pidiendo que haga, ¿no? No voy a poner no derivable. ¿Por qué -4 no va a ser derivable? ¿Qué es lo que ves? Porque está en punta. Bien, se dice así, punto anguloso. ¿Algún otro valor más donde parezca que la función no va a ser derivable? En 0. ¿Por qué? Porque no es continuo. No es continuo. ¿Algún punto más donde parezca que no va a ser derivable? Miren, no En 2,5, ¿no sería sé eso? que pareciera, si no interpreto mal, que acá pareciera que hay, aunque no sé, habría que ver.
yo lo hubiese hecho más como acostado, pero bueno, daría la sensación que puede ser, aunque acá no me queda muy tangente. Bueno, daría la sensación, parece que, como es que dicen en la tele, hablemos de potencial, que en x igual a 2,5 habría una recta tangente vertical. No sé si a ustedes les parece lo mismo, soy yo la única. Se daría la sensación, ¿no? ¿Les parece o no a ustedes? Sí. Puesto. Y como que sí, que no. Bueno, en un dibujo trataría si llegara a evaluar algo de este estilo que se vea bien vertical. Pero pareciera que sí. Vamos acá, no hay más, ¿no? No hay más. En este, ¿dónde parece que no va a ser derivable? Es Ahí no te escuché. ¿Dónde? en 3. Sí. Ah, dijo en 3, perdón. En 3. En 3, ¿y por qué sería no derivable ahí? Punto anguloso Ultra de bien, exacto. Punto anguloso. ¿Y nada más, che? ¿No hay ningún otro lado? Y en 0 porque no es continuo. No es continuo. Fantástico. No hay más nada para decir. Vamos acá. Nos faltan dos. Dice, encuentra la ecuación de la recta tangente al gráfico de y igual a raíz cuarta de x en el punto 1, 1. Hay algunos ejercicios. Acá tengo la práctica. La están viendo conmigo, ¿no es cierto? Sí. Gracias. Estos ejercicios, los primeros, son ejercicios extraídos del libro. Y en esta parte, cuando dice encuentra la ecuación de la recta tangente, que uno tiene que calcular el valor de la derivada en el punto, esa derivada para estos dos primeros ejercicios hay que hacerlos con el límite del cociente incremental. Obviamente acá no está dicho, seguramente ustedes bien, como ya saben las reglas de derivación, calcularían la derivada con las reglas, que no les voy a decir que está mal, pero lo que no está realmente acá explicado o aclarado es que este ejercicio hay que hacerlo con límite del cociente incremental. Así que cuando ustedes hagan los ejercicios que van quedando de esta práctica, recuerden hacerlo por límite del cociente incremental. Después los otros no, ya está. Los que restan no. Eso. Bueno, este, como es un ejercicio 15, ya tenemos todas las reglas de derivación, así que vamos a aplicar las reglas de derivación, ¿cierto? Correcto. Bueno, ¿cómo era esto de la ecuación de la recta tangente? La recta tangente en un punto de coordenadas x0, f en x0, se calculaba haciendo esta fórmula, igual a f en x0 más f' en x0 por x menos x sub 0. Esa es la regla que yo tengo que, ya que tengo todo esto, lo voy a usar. Profe, Sí, esa no es la linealización. sí, todavía ni lo presenté a eso, claro que sí. No, sí, te quería preguntar igual porque, Sí, 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 sí. bueno, después se hace más fácil buscarlo así a las rectas Sí, tangentes. después lo vamos a ver todo eso. Bueno, tengo la ecuación entonces de la recta tangente. Ahora la función es esta, el punto es este, y en nuestro caso, sería y igual a f en 1 más f' en 1 por x menos 1. ¿Cuánto vale f en 1? Y bueno, si yo evalúo la función raíz cuarta en 1, f en 1, esto es 1. Lo que no sé todavía es quién es f'. Entonces yo vengo acá con una cuentita auxiliar y digo, bueno, primero, ¿quién va a ser f'? ¿Cómo me conviene escribir a la función para poder calcularle la derivada con alguna regla de derivación y que quede fácil? Pasar la raíz cuarta a que esté elevado a la x a un cuarto. Sí, exacto. Esto, si yo lo pienso como x a la 1/4,
Ahí me conviene. Entonces, ¿cómo voy a calcular f'? F' es Un cuarto por X, ¿a la cuánto? un cuarto menos 1. Bien, que eso sería un cuarto menos 4/4, o sea, menos 3/4. Una vez que encontré la ley de la derivada, sí la evalúo en el punto que me interesa. F' en 1, lo reemplazo, un cuarto. Esto es un cuarto. Entonces la recta es igual a 1 más un cuarto, queda feo ese 4 y todo chiquitito, un cuarto por X menos 1. Y yo si lo dejo así, no es que está mal, pero capaz estaría bien distribuir acá, me queda un cuarto por X y menos un cuarto más 1, ¿cuánto es eso? Un cuarto por menos 1 es menos un cuarto. Cuando lo sumo con este 1, me quedaría 1 más un cuarto X menos un cuarto. Estoy juntando este 1 con este menos un cuarto. ¿Cuánto me da eso? 3/4. Sí, señor. Bueno, ahí estamos. Esa es la ecuación de la recta tangente. Y si uno quiere, por supuesto, puede venir acá, escribe X a la un cuarto. Tengo la gráfica de la función. Ay, qué color feo que le puse. Se puede poner en el punto que le interesa, que es el 1, 1. No necesitaba hacer mucho numerito ahí. Y bueno, me posiciono en el punto 1, 1, 1, 1. Y en ese punto le puedo calcular la recta tangente. La recta tangente pongo ahí, selecciono el punto, selecciono la curva, ahí tengo la recta, que es esta ecuación. Igual a 0,25 más 0,75. Bueno, lo escribe así, que es lo que nos dio a nosotros, ¿no? Un cuarto X más 3/4, para corroborarlo. Bueno, hacemos este último. Este es el que tiene una carga bastante importante conceptual y obviamente son los ejercicios que se terminan tomando. Y se encuentran los valores de m y b que hacen que f sea derivable para toda x. Para toda x. Lo primero que me pregunto es, bueno, el dominio realmente es todos los reales, porque acuérdense, el dominio uno lo veía acá. Están designados los x menores o iguales que 2, están designados los x mayores que 2, o sea que, voy a sacar toda esa línea para que no queden después, realmente el dominio de esa función es R. Bien. Y yo tengo esta función definida o dividida de esta manera. Tengo el 2 para los que serían menores o iguales que 2, para todos ellos, la ley que rige es x cuadrado. Mientras que para los que están a derecha de 2, la ley que rige es mx más b. Y ahí dice que necesito encontrar los valores de m y de b para que la función sea derivable en todo número real. Entonces fíjense cómo lo vamos a hacer. Primero y principal, lo que vamos a decir que f es derivable en este intervalo desde menos infinito hasta 2 sin incluir. ¿Por qué? Por ser una función polinómica. O sea, es más, una función cuadrática. Siempre que yo tenga funciones cuadráticas, ustedes saben, funciones polinómicas, las funciones son continuas, son derivables. Entonces yo lo que hago es ya justificar que en este tramo la función va a ser derivable por ser polinómica. ¿Qué voy a Todas las hacer? funciones son perdón. Todas las funciones son continuas en su dominio. Sí, sí, pero acá la idea es esto.
Acuérdense, derivable implica continua. Continua no implica derivable. Yo acá estoy Obvio. garantizando la derivabilidad, que es lo que el ejercicio me pide. Y para estas funciones tan buenasas como las funciones que son polinómicas, con decir que es polinómica, sería una buena forma de justificar tanto la continuidad como la derivabilidad. Y yo uso eso a mi favor. Cuando la función dejó de ser polinómica, ahí tengo que tener un poco más de cuidado, por supuesto. Dependerá de cada ejercicio que tenga. Pero acá me aprovecho de eso. La función es polinómica, listo, es recontraderivable. Lo mismo, voy a decir, f es derivable en el intervalo que va desde 2 a infinito, sin incluir el 2, por lo mismo. O sea, en este caso la función es polinómica, una función de grado 1 polinómica, por ser f derivable por, acá es ser, una función polinómica, acá es por ser una, también podría decir polinómica, pero se me ocurre decir acá por ser una función lineal. Y entonces de donde ahora me falta averiguar esto, f, perdón, no es eso. Tengo que averiguar quiénes son los valores m y b para que f sea derivable en x igual a 2. ¿Por qué? Porque el m y el b podían ser cualquiera, que esta justificación y esta sí va a ser igual. Pero ¿en dónde tengo que prestar mucha atención? Justamente en 2, que es donde las dos funciones, perdón, en 2, donde alrededor del 2, de un lado y del otro, tengo funciones diferentes que rigen. Entonces, el m y el b van a salir de prestar atención en 2. Pero esto que yo escribí acá es recontra importante. Porque si ustedes en el ejercicio no lo ponen, la mitad del ejercicio está mal. Porque ahí me pide que el ejercicio vea m y n para que f sea derivable en toda x, no que sea derivable en 2, que eso sería otra cuestión. Bueno, entonces, para que sea derivable una función, uno dice, bueno, tiene que existir el límite del cociente incremental en el punto, ¿no? Pero hay algo más que no me tengo que olvidar. ¿Qué cosa seguro tiene que ser la función para poder ser derivable? Para poder ser derivable. Si la función en el punto no es continua, no va a ser derivable seguro, ¿no? Entonces yo voy a poner esto, recordar que f derivable en x igual a x sub 0 implica f continua en x igual a x sub 0. Entonces, en este caso, si yo quiero que la función sea derivable en x igual a 2, sí o sí, lo que voy a tener que necesitar es que también sea continua en x igual a 2. Entonces, pedir que sea derivable en 2 es pedir que f sea continua en x igual a 2, ¿no? Necesitamos que, dos puntos, f sea continua en x igual a 2. Porque si no lo es, no continua implica no derivable. Y nadie me dijo en el ejercicio que tenía que andar corroborando que tenía que ser continua la función en 2. Soy yo quien se tiene que dar cuenta. Soy yo quien está estudiando y quien sabe que sí o sí tiene que ser continua. Entonces, lo primero que vamos a pedir es que exista el límite de la función cuando x tiende a 2. Y como necesito que sea continua en 2, yo ya sé que necesito pedir. Necesito evaluar f en 2. F en 2. ¿Con qué ley lo voy a sacar? X cuadrado. O sea, 4. Necesito que exista el límite cuando x tiende a 2 de la función. Ahora, ¿qué pasa? Alrededor del 2, la función toma leyes diferentes. Entonces, para que exista el límite de la función en 2, en este caso, donde las leyes son diferentes alrededor de 2, ¿qué tengo que hacer sí o sí?
¿Qué tengo que hacer sí o sí? Límites laterales. ¿Cuáles son los límites laterales? Eso, Mati. Tengo que calcular el límite cuando x tiende a 2 por derecha de la función. Y entonces cuando x tiende a 2 por derecha, acá, la ley que rige es esta. Mx, uy, muy arriba quedó. Mx más b. Y acá hago reemplazo directo, reemplazo la x por 2, el resultado de esto es 2m más b. Y también el límite, cuando x tiende a 2 por izquierda de f. Bueno, esto es el límite, cuando x tiende a 2 por izquierda, de la ley que rige a izquierda del 2, que ¿quién es? X cuadrado. Hago reemplazo directo y esto da 4. Necesito que estas tres cosas sean iguales para que sea continua. Bueno, ya esto es 4, este va a ser igual a este va a tener que ser igual a este. Entonces, 2m más b tiene que ser igual a 4. Una primera condición que ya me estoy dando cuenta que se necesita corroborar. Y ahora, a todo esto la función obviamente tiene que ser derivable. Entonces, como necesito que f sea derivable en x igual a 2, necesito que obviamente exista el límite del cociente incremental. Pero de nuevo, como la función a derecha y a izquierda de 2 tiene leyes diferentes, tengo que hacer el límite del cociente incremental por derecha y por izquierda. Entonces voy a plantear el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f en 2 más h menos f en 2 sobre h, sobre h. Y tengo que hacer el límite del cociente incremental sí o sí, porque las reglas de derivación no se pueden aplicar acá en 2. Entonces digo, bueno, a ver cómo era la cuestión. Por la derecha la ley que regía era la de la constante, la lineal, ¿no? Era esta. Entonces cuando yo me acerco por 2 a la derecha, tengo que usar como función mx más b. Pero esa función evaluada acá. Entonces esto es límite, cuando h tiende a 0 de la ley que rige acá es f igual a mx más b. Acuérdense, evaluada en 2 más h es m por 2 más h más b. Menos f en 2, que eso sabíamos que es 4, sobre h. Este límite, que ahora lo voy a dejar acá un cachito en stand-by, tiene que ser igual al límite del mismo cociente incremental, pero por izquierda. Así. Pero cuando estoy a la izquierda del 2, la ley que rige es x cuadrado. Entonces acá la función es x cuadrado. Entonces que voy a escribir límite cuando h, esto era por derecha y este por izquierda. Cuando h tiende a 0 por izquierda de, si la ley es esta, es 2 más h al cuadrado menos f en 2, que es 4, todo sobre h. Este límite lo puedo resolver sin problemas. Fíjense que no aparece ni el m ni el b. O sea que acá va a quedar el límite. Cuando h tiende a 0 desde la izquierda, resuelvo este cuadrado. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. O sea que me va a quedar 4h más h cuadrado menos 4 sobre h. ¿Qué veo ahí? Que cancelo esto con esto. Y que veo también que puedo sacar h, factor común arriba, no sé si me queda mucho espacio, muy pequeño, límite, cuando h tiende a 0 por la izquierda, arriba saco h, 4 más h, sobre h, los h se cancelan y cuando h tiende a 0, esto tiende a 4. Ahí tengo un primer resultado. Este lo había dejado en stand-by, porque digo, a ver, aparece m, aparece b, aparece h, la variable del límite es h.
Pero esto que yo había encontrado es donde yo lo voy a usar acá. Fíjense que si yo este límite lo descompongo un poco, esto es límite cuando h tiende a 0 por la derecha de m por 2 más mh más b menos 4 todo sobre h. Distribuí todo. 2m más m por h más b menos 4. Y digo, ¿y esto? Me fijo que 2m más b es 4. 2m más b, esto es 4. Y esto con este menos 4 se va. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Distribuí todo y digo, el combo 2m más b por el dato anterior es 4. Cuando lo reemplazo por 4 se me va a ir con este 4. Entonces, no tengo mucho espacio, por eso voy a continuar acá. Me queda el límite cuando h tiende a 0 por derecha de, básicamente, mh sobre h. Este 4 se fue con este. H se va con h y esto me da m. Como el límite del cociente incremental tiene que existir, cuando lo evalúo por derecha y por izquierda, esos dos números tienen que ser iguales. Entonces de ahí sacamos que por lo tanto m tiene que ser igual a 4. Y eso hace que si m valga 4, vengo acá, 2 por 4 más b igual 4, eso significa que b es igual a menos 4. De despejarlo de ahí. Bueno, este era el más difícil de todos. Lástima que queda como para el final y con poco espacio. Eso no lo calculé del todo bien. Pero esto es clásico. Este ejercicio es clásico, clásico de parcial. Y a veces, ya van a ver, la función puede además estar dividida en 3 tramos. También tengo que tener el mismo cuidado en cada numerito que provoca un tramo distinto. Bueno, muy bien. Esto lo voy a guardar. No lo quiero perder. Pues se lo voy a compartir. Perdón, ¿en qué quedó? ¿En qué quedó el ejercicio? ¿El último? ¿Qué decís? Perdón. En qué quedó el ¿Qué quedó? ejercicio? O sea, ¿En qué quedó que te mareé? Que, primero y claro. principal, como tenía que estar continua en 2 sí o sí, saqué esta condición. Y después necesité pedir, obviamente, lo que el ejercicio dice, que es que tiene que ser derivable. Como la función alrededor del 2 toma expresiones diferentes, estoy obligada a calcular el límite del cociente incremental por derecha y por izquierda y pedir que esos dos límites sean iguales para que exista el límite del cociente incremental. Por derecha me da m, por izquierda me dio 4 y como necesito que esas dos cosas sean iguales es donde aparece que el m vale 4. Del m, al valer 4, lo reemplazo en esta ecuación y aparece el despeje para la b. Ah, ¿Está? perfecto. Profe, yo este ejercicio lo había hecho y lo pensé, o sea, todas esas justificaciones al principio no las hice, o sea, está incompleto, pero yo lo pensé diciendo que como que la función lineal tiene que estar como empalmada con, con x al cuadrado. Sí. Básicamente dije, bueno, entonces la pendiente en x al cuadrado igual a 2 tiene que ser igual que la pendiente de la recta lineal. Es una Eso estrategia que muchas me veces, llegó al mismo resultado. bueno, pero ¿cuántas veces hemos visto que uno puede llegar al mismo resultado y yendo por un camino que no es el correcto? Claro, por eso. Entonces, por eso lo hago. Vos lo único que tenés como recurso es el límite del cociente incremental. Cuando pasa esto, que en un punto las leyes son diferentes, tenés que ir al límite del cociente incremental. Así que bueno, ya como viste cómo se hace, Claro, vas a saber cómo completarlo y cómo modificarlo. está ¿Bien? bien. Pero, ¿y pensar eso está mal? Si yo, por ejemplo, Yo te lo justificaría di. bien No, a ver, yo eso en algún momento lo hice yo. lo de pensar, no, No, yo te entiendo. Mira, habría que buscar
alguna justificación teórica de eso que vos estás haciendo. Entonces, vos justificámelo como corresponde y yo no tengo nada que decirte. Yo no quiero hacer esas Claro. cosas porque a veces la terminan haciendo en situaciones que no corresponden. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, a ver, imagínate, esto después lo voy a borrar. A ver si hago esto, 2x más 1, si x es menor que 0, 2x menos 1, si x es mayor o igual que 0, ponele, ¿no? La función en 0 tiene una ley diferente. Y yo te digo, yo quiero que la función sea derivable en 0. ¿Y vos qué vas a hacer? Vas a calcular la derivada acá y te va a dar 2. Vas a calcular la derivada acá y te va a dar 2. Entonces la derivada en 0 tiene que valer 2. Creo que un poco esa es tu estrategia, fue derivar con las reglas de derivación a una función y a la otra, ¿no? Luca. Claro. Entonces decía, Sí, bueno, no, sí, esta función es rederivable en 2, porque tanto esta como esta valen 2 las derivadas. Y sin embargo, la función en 0 no es continua y no es derivable. Fíjate que esta función en 0 hace un salto. claro, claro. Entonces, Entiendo. ahí diría, haría tu argumento y estaría cometiendo un error, ¿no? Claro, no, yo lo hice como muy gráfico. Dibujé la gráfica y dije, ok, la recta, la recta tiene que estar acá y con esta pendiente, dije. Es que Si no no está está ahí con esa mal. pendiente, no. Yo la verdad es que te felicito porque en realidad uno cuando tiene pocas herramientas y trata de resolver el ejercicio, que te hayas puesto a hacer eso está muy bien. Digo, ahora te das cuenta que la cosa es un poquito más seria cuando uno tiene que ir al No, sí, lado de la justificación. Seguí haciendo esas cosas, está bien, pero bueno, presta atención también a estas cuestiones que hacen que se tenga que escribir como corresponde todas las justificaciones. Bien. Bueno, bárbaro, bárbaro.